Hola, voy a intentar explicar rápidamente qué está pasando con la economía de Europa y qué es lo que nos están contando un poco por el telediario y qué quieren decir los términos estos que estamos escuchando que de repente ahora son el día a día y hasta hace un año no sabíamos de su existencia. Algunos de ellos son el Banco Central Europeo, la prima de riesgo, Papademos, los PIGS, los inversores, Angela Merkel, recortes, agencias de calificación, etcétera, etcétera, prima de riesgo, tal. Bueno, lo importante al final es esto que tiene que ver con nosotros y al final a nosotros a qué nos va a afectar. Entonces, bueno, vamos a intentar explicarlo rápidamente y podemos empezar, por ejemplo, con los PIGs. Los PIGs son una serie de países a los que se les puso ese nombre porque eran unos países en los que los inversores y el mundillo económico preveían que iban a poder tener problemas de sostenibilidad y de pago en un futuro cercano. Es decir, que gastaban más de lo que ingresaban y que antes o después podían tener problemas a la hora de afrontar sus pagos. Se desconfió de eso y se dijo que, bueno, pues que eso eran elucubraciones, pero estamos viendo que efectivamente esos denominados PIGs son los que están teniendo problemas hoy en día. Esos PIGs, lo que quiere decir PIGs, que en español es cerdos, es Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España. Este conjunto de países, los PIGs, son los que estaban en el punto de mira de los inversores y las agencias de calificación de toda Europa. Entonces, bueno, vamos a empezar por lo más básico y es explicando que un país, como por ejemplo España, tiene un gasto, es decir, un país gasta cada mes dinero en funcionarios, en becas, en pagar el paro, en pagar la luz, bueno, en una serie de cosas que conforman entre el conjunto de ellas el estado de bienestar en el que vivimos. Es decir, son de los fondos que tiene el Estado que recauda, pues se crean más funcionarios o más becas o mayores prestaciones del paro o las pensiones o la luz, etcétera, etcétera. Bueno, para poder pagar esto, un país tiene tres vías de ingresos posibles. La principal son los impuestos, a través del IVA, del IRPF, etcétera, etcétera. Otra opción sería imprimir billetes, que es algo que se le ocurre a todo el mundo, pero que tiene sus problemas. Y una tercera opción es pedir un crédito, pedir créditos. Los estados pueden pedir créditos, pero cuando un estado pide un crédito se llama que emite deuda, es decir, es más elegante, pero es lo mismo. Esos créditos los compran unos señores que se llaman inversores en el mercado, que son los que compran paquetes de deuda de un país. Es decir, un país como España dice, necesito 4.000 millones de euros. ¿Quién me los deja? Se los devuelvo dentro de 10 años. Entonces, el que más barato le deje ese dinero, a esa persona se lo compra. Puede intentar colocar su deuda para que se le compre los inversores a un 2%, o a un 3%, a un 4%, a un 5%. Es decir, España siempre va a querer intentar colocar su deuda al porcentaje más bajo, pero este porcentaje dependerá de las garantías que tenga el país como devolución del pago. Es decir, si un país tiene una calificación como de que va a pagar, de que tiene una economía sostenible y va a pagar, habrá muchos inversores que quieran dejarle ese dinero al país y el país podrá colocar su deuda, esos 4.000 millones, a un interés muy bajo. Cuanto más bajo sea, mejor. Porque un 2% quiere decir que tú me dejas 4.000 millones y yo dentro de 10 años te doy 4.000 millones más el 2%. Entonces, cuanto menos porcentaje te va a quedar, mejor. Entonces, bueno, hay algunos países que emiten deuda y la consiguen colocar al 2% y hay otros países que emiten deuda y la colocan al 7%, como fue el caso de España ayer 17 de noviembre. Y aquí es donde viene el problema. Porque no es sostenible que te dejen dinero si luego tú vas a tener que devolver este 7%. Es decir, esto empiezan a ser ya unas cantidades peligrosas. Porque el país, la economía no es sostenible como para poder seguir endeudándose al 7%. Entonces, bueno, los inversores, para saber si un país es fiable o no es fiable, cuentan con los informes de unas empresas que se llaman agencias de calificación, que son unas empresas privadas que hemos oído a veces, como puedan ser, aquí tenemos algunas, Moody's, Standard & Poor's o Fitch,
que además pues, son estadounidenses e inglesas, que califican la deuda de un país en función de los informes que tienen, pues eso, de paro, de ingresos, de Producto Interior Bruto, etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de decir que un país es muy fiable o que no es nada fiable, le ponen letras. Un país muy fiable tiene triple A y un país, bueno, la triple A llega hasta la D. Y un país poco fiable pues empieza a perder A, llega a la B y puede llegar hasta la D. Entonces, cuanto más abajo del escalafón esté un país, más caro le va a ser colocar su deuda, porque querrá decir que no es muy fiable a la hora de pagar. Es decir, que su economía no está muy saneada. Cuanto mejor esté su economía, mayor será su puntuación. Entonces, ¿a qué voy? Pues a que la calificación de una agencia de este tipo es fundamental para la venta de deuda que va a hacer luego. Es decir, si conseguimos que una agencia de calificación nos dé una puntuación muy alta, vamos a poder colocar nuestra deuda a un porcentaje muy bajo. Pero claro, las agencias de calificación no lo hacen en función de lo que quiera cada país, es en función de sus cuentas. Entonces, bueno, vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de Alemania, que es el ejemplo europeo a la hora de colocar deuda. Alemania tiene la máxima calificación porque tiene una economía muy buena, tiene unos índices de paro mejores que nunca y económicamente es un motor para Europa, es la economía más fuerte de Europa. Entonces, como es un ejemplo y como tiene todas las garantías de pago, cuando Alemania coloca su deuda la coloca a muy bajo porcentaje de interés, a un 2% o aproximadamente una cifra parecida. A Alemania se toma como un referente, es decir, el país de referencia es Alemania. Si yo coloco mi deuda a un 3%, en lugar de un 2% como Alemania, estoy teniendo una prima de riesgo, que es el diferencial entre el porcentaje de Alemania y el nuestro, una prima de riesgo de 100 puntos básicos. Prima de riesgo. Entonces eso quiere decir que yo coloco la deuda a un 3%, bueno, a 100 puntos por encima del de Alemania, que puede ser un 2, un 2,5 o lo que sea. Si la coloco la deuda a un 6%, tengo una prima de riesgo de 400 puntos básicos. Bueno, pues esto no puede llegar a cualquier cifra. Es decir, hay un momento en el que la prima de riesgo no es sostenible. Y ese punto se decía que eran los 500 puntos básicos. Es decir, a partir del 7%, si yo necesito colocar 4.000 millones de euros y tengo que pagar por ellos un 7%, bueno, pues eso ya no es sostenible. Es decir, el país no puede endeudarse un 7% porque ni siquiera puede pagar ese 7% de intereses. Entonces, si un país no puede seguir endeudándose por encima de los 500 puntos básicos, entonces las únicas soluciones que tendría de ingresar sería por medio de impuestos, que ya hemos visto que como la crisis está como está, pues los impuestos del país han disminuido. Antes teníamos unos ingresos de impuestos muchísimo mayores y por eso podíamos permitirnos los lujos que nos hemos permitido, pero ahora como tenemos menores impuestos, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es en consonancia bajar el nivel de gasto. Como no estamos bajando el nivel de gasto, pues entonces estamos incurriendo en una política de gastar más de lo que se ingresa. Como gastamos más de lo que se ingresa y no podemos imprimir dinero, porque la moneda que tenemos es una moneda global para todos los países, además imprimir dinero es peligroso porque lo que puedes caer es en una inflación bestial y que si tú tienes el doble de dinero en funcionamiento, pues las cosas al final acaban costando el doble. Y entonces se devalúa la moneda y entras en un proceso peligroso. Entonces, imprimir dinero no es viable y lo único que nos queda es emitir deuda. Pero claro, si la emisión de deuda llega a puntos de superar el 7%, deja de ser sostenible. Solución, no podemos ingresar dinero. Y como no podemos ingresar dinero, no podemos hacer frente a nuestros gastos. Si no podemos hacer frente a pagar a los funcionarios, a pagar el paro, a pagar a las pensiones, a pagar la luz de las carreteras, a pagar a los policías, etcétera, etcétera, pues toda esa gente que no está pagada, pues esos servicios se van a anular y entonces reinaría el caos. Entonces nos podrían robar el coche porque no hay policía, las autopistas estarían apagadas, no habría servicios. Como eso es algo caótico que no se puede permitir, pues entonces Europa en su conjunto intentan ayudarse. Intentan ayudarse al final por intereses propios. Es decir, la primera que ha incurrido en este proceso ha sido Grecia, el año pasado,
y las primeras dispuestas en rescatar a Grecia han sido Francia y Grecia y Alemania, porque el dinero que se ha gastado Grecia se lo han prestado hasta ahora en mucho porcentaje bancos alemanes y bancos franceses. Entonces, si Grecia deja de pagar, los bancos alemanes y los bancos franceses dejan de ingresar y ellos también quiebran. Es decir, al final esto es una espiral. Entonces prefieren, en lugar de dejar dinero a sus propios banqueros, dejarle dinero a Grecia para que así Grecia le pague a sus banqueros. Pero al final todos son intereses propios. En un conjunto económico no se puede permitir un país él estar muy bien y los demás estar muy mal, porque en muchas ocasiones el país lo que realiza son exportaciones de coches o de alimentos o de tal, y si no tiene países ricos alrededor que se lo compren, pues entonces su economía también pues va hacia abajo. Entonces, bueno, la primera en superar una prima de riesgo preocupante fue Grecia, a la que se la rescató porque el conjunto de Europa se reunió, quedaron en que cada país ponía un poco de su dinero y creaban una cosa llamada fondo de rescate. Entonces, con ese fondo de rescate, cuando un país tuviera problemas, pues iba a poder ese fondo de rescate dejarle dinero a cambio de que se comprometiese el país a hacer unos recortes. Esos recortes es pagar menos a los funcionarios, tener menos gasto en pensiones, tener menos gasto en paro, es decir, una serie de medidas que hacen que el sistema que habíamos creado, ese estado de bienestar, pues sea menos bienestar porque no podemos permitirnos ese ritmo. Entonces, bueno, Grecia aceptó esos recortes. Ese es el motivo por el cual en Grecia ha habido tantas manifestaciones y tantos incendios y porque la población ha visto cómo la mala gestión del gobierno les ha llevado allí y han sido los del gobierno los que se han llevado todo el dinero y se les dejó ese dinero. La clave de esto es que Grecia supone muy poco porcentaje de la economía de toda Europa. Entonces toda Europa puede reunir dinero como para dejárselo a Grecia. La siguiente en entrar en este punto... Hello everyone. Today I have a very special guest, Hannah Arendt. It is a great pleasure to be here on YouTube, over 30 years after my death, with this amazing animation from extranormal.com. Wikipedia states that Hannah Arendt was an influential German-American political theorist. She has often been described as a philosopher, although she refused that label on the grounds that philosophy is concerned with man in the singular. Because my work centers on the fact that men, not man, live on the earth and inhabit the world, I am therefore a political theorist. Arendt's work deals with the nature of power, and the subjects of politics, authority, and totalitarianism. Today Hannah will read an excerpt from her essay The Crisis in Education. Although written in the 1960s, I think most viewers will find it even more relevant today than 50 years ago. In addition, it has served as the intellectual basis for the producer of this video, SLMRCS's total rejection of the educational model we currently have for children. In the essay, Hannah details 3 basic assumptions we have about children and education. The first assumption is that there exists a child's world and a society formed among children that are autonomous and must insofar as possible be left to them to govern. Adults are only there to help with this government. The authority that tells the individual child what to do and what not to do rests with the child group itself. That's all they can think about is trying to fit in and trying to, wear the cool clothes and do this the right way and be with the popular. This produces, among other consequences, a situation in which the adult stands helpless before the individual child and out of contact with him. The adult can only tell the child to do what he likes, and then prevent the worst from happening. I would like to interject for a second. Hannah says adults can prevent the worst from happening, but this simply is not always the case. The real and normal relations between children and adults, arising from the fact that people of all ages are always simultaneously together in the world, are thus broken off. And so it is of the essence of this first basic assumption that it takes into account only the group and not the individual child. As for the child in the group, he is of course rather worse off than before. By before, you mean before being thrust from the world of normal relations